La justicia absolvió al exdirector de la Policía Nacional, Jorge Verriel. La exfiscal, Gabriela Fossati, lo había imputado por revelación de secreto en el caso Astesiano. La absolución fue firmada por la fiscal Sabrina Flores luego de que la defensa de Jorge Verriel realizara la petición al entender que no había mérito para imputarlo por 3 delitos de revelación de secreto, como entendió la ex fiscal Gabriela Fossati en febrero de este año. En su momento, Fossati argumentó que Verriel aportó datos al custodio presidencial Alejandro Astesiano sobre una menor que había presentado una denuncia de abuso sexual en una fiesta organizada por militantes del Partido Nacional. Además, se lo acusó de haber intercedido en un procedimiento por una rapiña con un arma de fuego y una denuncia por rapiña que involucraba al hijo de Astesiano. En la absolución, Flores argumentó que Verriel respondía a las solicitudes del jefe de seguridad presidencial, por lo que a su entender estaba obligado a brindar la información que le era solicitada. En el documento al que accedió BTV Noticias, la fiscal del caso explica que la normativa no es clara a la hora de determinar cuáles son las restricciones que tiene un jefe de seguridad presidencial para solicitar información al Ministerio del Interior. No se vislumbra en el estado de la causa que el imputado Verriel haya cometido los delitos que se le atribuyeron oportunamente. Finaliza el escrito de la fiscal del caso. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que en la próxima campaña electoral todos los candidatos tendrán que escuchar los reclamos de los productores rurales. Las declaraciones del presidente fueron en el marco del encuentro de las cooperativas agrarias federadas que tuvo lugar hoy en Soriano. Falta mucho por hacer, quedan 446 días o 45 días de gobierno y vamos a dejar todo hasta el último día, cooperando entre quiénes, entre el sector privado y el gobierno, que es la única manera de hacer las cosas bien, porque las ideas, las necesidades de un pueblo no surgen de un escritorio, surgen de escuchar, y después uno lo pasa por el tamiz de la posibilidad de la justicia y después tiene que dedicarse a que las cosas pasen. No sé si me vas a invitar el año que viene, porque el año que viene están los candidatos. Y como el futuro siempre es más importante que el pasado, yo entiendo que van a tener que venir los candidatos a hablar y a decir sus planes. Si me invitas de oyente, capaz que también vengo. El Instituto Nacional de Rehabilitación contará por primera vez con un centro UTU para que los privados de libertad estudien. Las instalaciones estarán dentro de la cárcel Santiago Vázquez, el ex-Comcar. Creo que debe ser de la creación de centros educativos más importantes de todos los que hemos nosotros hecho durante esta administración, y estoy hablando de más de 35 centros educativos. ¿Por qué la importancia? No de repente por el número de alumnos y demás, sino a quién vamos a atender. ¿A quién vamos a atender? A uruguayos que lógicamente no fueron apoyados por la vida, no soy yo quien para criticarlos, pero capaz que no tuvieron, como lo dije hoy, haber tenido una familia atrás, o sea, haber estado bien en la vida, y bueno, cayeron en esto. Vamos a arrancar, como ya se dijo, con 2 cursos para que puedan terminar en forma rápida el ciclo básico, que son 2 rumbos. Después se va a arrancar un bachillerato técnico profesional, creo que es en el área de la carpintería de aluminio. También se van a hacer acreditaciones por experiencia de vida y para de futuro capacitaciones. Ahora acá va a estar abierto toda la oferta educativa de UTU, sus más de 600 cursos que se necesiten y el INR nos pida, y estén las instalaciones prontas, nosotros vamos a darlos. Que los privados de libertad puedan aprender un oficio, puedan desarrollar habilidades y conocimientos, que se les dé una alternativa, una oportunidad para salir con herramientas, les va a permitir a ellos elegir un camino distinto, el camino de hacer el bien. Y este proyecto es parte además de un objetivo central que nos hemos planteado nosotros como gobierno y particularmente como Ministerio del Interior, que es reducir el delito y los homicidios a través de un enfoque dual, un enfoque del que mucho hemos hablado.
En la República Argentina, en Buenos Aires, el flamante ministro de Economía, Luis Toto Caputo, está brindando el famoso informe que estamos esperando desde las 5 de la tarde. Ahí va. Llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros como el dólar y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo
y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Bien, allí está el ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina. Agarramos justo la parte de poesía, explicando qué es el déficit y todas esas cuestiones, y no el grueso de las medidas que deben haber sido dichas con anterioridad, más otras que anuncia ahora. De todos modos, estuvimos allí en directo con esa, no conferencia de prensa, sino esa comunicación a la población argentina. Bien, y retomamos también las noticias del ámbito local porque comenzaron las inscripciones de primaria en todo el país, las cuales se extenderán hasta el viernes 22 de diciembre. La directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, informó que se habilitó una agenda virtual para las escuelas de Montevideo. Los padres, al agendarse, van a tener el día y hora a la cual tienen que ir a la escuela a inscribirse. La inscripción es presencial. En las escuelas que no son de tiempo completo, de tiempo extendido, va desde a partir del día de hoy, sin agenda, a inscribirse. Ahora, ¿qué sucede? Si el niño ya estaba yendo a la escuela, no tiene que volverse a inscribir, porque ya hizo la clase jardinera en la escuela. Pasa automáticamente a primer año. Si el niño viene de otra escuela o viene de un jardín de infantes, se tiene que inscribir. O aquel niño que se cambió del colegio privado al público, o aquel niño que vino del interior del país o que vino del exterior. Se tiene que inscribir, y con los documentos, como siempre estábamos diciendo, exhortando, documentos del adulto referente y del propio niño, en lo que constituye documentos de identidad y también el carnet de vacunas, el carnet de salud del niño, una constancia de domicilio y alguna constancia de trabajo de los padres. Esto como no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado para organizar a la familia es la agenda web para Montevideo. Estamos pensando ya para el año 2024 hacer agenda web para todas las escuelas de que tengan primer año, y evitamos esas largas esperas. La directora de discapacidad del MIDES, Karen Sass, dijo a BTV Noticias que el baremo único de valoración de la discapacidad es una transformación del país o a nivel país. ¿Qué es el baremo? Es una unidad de valoración, de medición del grado de discapacidad para que las personas tengan esa identificación y no tenga que hacerse un relevamiento o estudios médicos permanentes. De las cosas más importantes que tenemos como desafío de la dirección, no solamente el MIDES, sino el Banco de Previsión Social, Salud Pública y la sociedad civil junto con la academia, de un baremo que ya está construido, que ahora tiene como dividido en menores de 18 y mayores de 18 años de edad. El de mayores de 18 está pronto, está en una etapa de un piloto de testeo dentro del MIDES, y el de menores de 18 se está terminando de testear, porque bueno, es una transformación a nivel país, porque es un instrumento nuevo, acorde a la normativa internacional vigente, pero también que va a unificar los instrumentos de mediciones de todos los organismos, que ese es el principal desafío. Queremos que las personas accedan a los derechos y a las prestaciones y que no sea un peregrinaje por los distintos organismos para acceder a un derecho. Queremos facilitar el acceso, eso es una premisa de este gobierno, en eso estamos trabajando, y el baremo es la puerta de entrada a las prestaciones. Por eso es tan importante que haya una única mirada, porque eso también pasa de que son distintos los instrumentos de medición. Esto va a unificar, va a facilitar el acceso
eso y le va a dar mayor celeridad, por supuesto con un proceso que también tiene una parte legal y que ahora próximamente se va a presentar la modificación legal para que se pueda empezar a implementar. ¿Y esto estaría, perdón, para antes de finalizar este periodo? Sí, siempre. En marzo la idea es que se presente el proyecto de ley. Sabemos que se le va a dar un trámite porque hay un acuerdo, y esto también es importante de lo que tiene que ver con las políticas de Estado en relación a la discapacidad y de que esto pueda seguir, continuarse, y creemos que esto es un hito y que debe seguir así para avanzar en otros proyectos tan importantes. Unas 100 familias del municipio F de Montevideo accedieron a la conexión eléctrica de UTE. Para lograr que se mantengan en el sistema, tendrán una bonificación en el valor de la tarifa cercana al 90%. Estaban conectados, pero a través de conexiones no regulares, con el riesgo que eso implica para la salud. Hay muchos niños, como verán aquí, y entonces realmente esta obra que se realiza de electrificación, que es la llegada de las líneas aéreas con toda la tecnología que UTE tiene, pero también a través de INACOP se le realizan las instalaciones interiores para que tengan seguridad en el desarrollo de las tareas del día a día. En este caso, como decíamos, son 100 familias aquí en este barrio, un monto destinado a unos 5 millones de pesos, y lo importante es que a partir de este momento todas estas familias se incluyen en lo que es la bonificación, lo que es el bono social de la energía eléctrica que junto al MIDES hemos desarrollado, con importantes descuentos entre el 80 y el 90% en el valor de la factura, lo que hace que se mantengan en el sistema sea sostenible. En términos promediales, el 75% de aquellos hogares que están incluidos en el bono social, que a la fecha son 164.000 hogares en todo el país, sus facturas en promedio no son más de 600 pesos al mes, por lo cual se trabaja mucho por el lado del descuento efectivo en sí, como decíamos, como también por las prácticas de eficiencia energética que en talleres que los funcionarios de UTE realizan con los vecinos, se aprende cuál es la mejor manera de aprovechar y cuidar los recursos naturales tan importantes para que todos en Uruguay tengamos una mejor calidad de vida. ¿Qué inversión hace UTE en este tipo de hechos, de situaciones? Bueno, en este caso la inversión para estas 100 familias llegó a un monto total de unos 5 millones de pesos. Nos vamos al encuentro de Roberto Riolfo. Roberto, buenas tardes. ¿Por dónde andás? Muy buenas tardes, Miguel Rosario. Me encuentro en un lugar privilegiado de Montevideo como es el Sofitel Casino Carrasco y Spa, aquí por supuesto en la Rambla de Carrasco. Si hay un país que Uruguay realmente siempre admiró en su cultura y también en la educación y que hemos copiado algunos programas, ese ha sido Francia. Y al revés, si hay un país que ya incluso del siglo XIX también quiso mucho a nuestro país en estas latitudes, ese es Francia. Esa relación de ida y vuelta tiene ya 141 años. En realidad la Cámara Uruguaya Francesa de Comercio en el exterior, la más antigua es la de aquí, la de nuestro país, y está celebrando justamente ese aniversario en el Sofitel Carrasco, un lugar muy lindo, una edificación muy tal vez de la Belle Époque, entonces va muy bien con Francia y es por eso que estamos con el presidente de la Cámara Francesa en nuestro país, me refiero a Matías Saiz. Matías, gracias por esperarnos, por recibirnos. ¿Cómo evaluarías en este momento cuál es el vínculo entre Uruguay y Francia? ¿En qué momento está? Bueno, el vínculo entre Uruguay y Francia está en un momento muy lindo. Venimos trabajando muy fuerte desde la Cámara de Comercio para estrechar estos vínculos. Una prueba de eso fue el evento empresarial que se organizó este año en torno al partido de rugby Uruguay-Francia en París, un día antes del encuentro en Lille entre los teros y el equipo francés, en donde participó el presidente de la República y logramos atraer a más de 120 empresarios franceses, algunos ya que conocen y son miembros, digamos, de la Cámara, pero muchos otros que no, que manifestaron y mostraron un gran interés por el país, por las condiciones que ofrece, por conocer un poco más y por poder acercarse de alguna forma al continente sudamericano. Así que desde esa perspectiva es que trabajamos muy fuerte en la Cámara para estrechar lazos comerciales entre ambos países y estamos muy contentos de lo que hemos logrado en los últimos años y ojalá podamos seguir contribuyendo a atraer inversiones y a profundizar el comercio entre ambos países. Hay empresas muy emblemáticas francesas en nuestro país, nombres muy importantes de empresas, también muy interesados en el hidrógeno verde y Uruguay está intentando desarrollarlo.
Sin duda, hay muchas empresas que están trabajando en torno al hidrógeno verde. Una emblemática francesa, por ejemplo, es Air Liquide, que maneja el hidrógeno hace más de 50 años y realmente está en el corazón de las soluciones que se están ofreciendo desde Europa. Empresas locales también estamos trabajando, como la que yo represento, de alguna forma SACEM, que tenemos el primer piloto de hidrógeno verde en curso, y en esas sintonías es que estamos desarrollando en conjunto una serie de soluciones que buscamos obviamente estrechar lazos, cooperar. Dentro de la Cámara Francesa hay una comisión de energía, que es una comisión que ha sido históricamente pionera en temas de tanto movilidad como puede ser este mismo evento en este precioso ambiente de movilidad eléctrica hemos organizado desde hace ya décadas. Estamos apoyando la segunda transición energética y realmente tenemos una serie de empresas muy activas en torno a estos temas, como apoyando justamente las iniciativas del país y contribuyendo desde, como decimos en francés, de savoir-faire francés. O sea, el conocimiento, la expertise técnica y comercial francesa. Hablando de sintonía, Saiz, ¿qué pasa con el tema de un posible tratado de libre comercio entre Unión Europea y el Mercosur? Sabemos que Francia en algún momento puso bastantes trabas por algunas denominaciones, algunas nomenclaturas. Es un país con una agricultura muy fuerte y justamente esta región también. ¿Lo ve como inminente? ¿Puede llegar a darse? Macron ha hablado de eso también. ¿Cómo lo ve? En relación a tratados bilaterales, y me permito antes un paréntesis antes de responder a la pregunta, estamos trabajando muy fuerte en un acuerdo de evitar la doble tributación entre Francia y Uruguay. Esto es la prioridad hoy número 1 de la agenda, está dentro de la agenda bilateral. En este año 2023 ocurrieron las primeras reuniones, logramos que Francia lo ponga como prioritario, así que ocurrieron las primeras reuniones oficiales, se espera una segunda ronda de negociaciones a principios del año que viene y esperamos de acá a poco lograr concluir ese acuerdo de no doble tributación que ayudaría un montón a las empresas francesas instaladas acá y las futuras que puedan instalarse. Así que ese es un tema de agenda bilateral muy importante. El segundo punto, el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, hay un punto importante que a mí me gusta mucho en lo personal resaltar, que Francia y Uruguay comparten una tradición, la prueba está en la Cámara, ¿no? 141 años de historia, la primer Cámara antes que Londres y que Barcelona se fundó acá en Uruguay, muchos años de comercio, muchas cosas más allá del comercio, como bien decías, de educación, de cultura, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos valores en común. Y muchos valores también en lo que es en el respeto al medio ambiente, en lo que es sostenibilidad, etcétera. Y eso es algo muy importante que Francia en su momento también puso arriba de la mesa en los acuerdos, pero creemos que en ese sentido hay plena alineación entre Francia y Uruguay con respecto a estos puntos. Uruguay ha hecho sus deberes en estos temas, queda mucho por hacer todavía. Y en la respuesta concreta, hay esperanzas, hay buenas novedades, hay que esperar qué pasa con la posición argentina. Claro. Hay un gobierno que entró ayer, o sea que ese es un punto clave, pero tenemos buenas esperanzas que luego de tantos años se pueda dar algunos pasos en la materia. Y en 10 segundos, ¿con Lula es más fácil? Sin duda, las relaciones entre el presidente Macron y Bolsonaro no eran las mejores. Sin duda, con Lula hay esta ventana de esperanza para poder juntos lograr un acuerdo muy importante entre países que comparten valores, que comparten cultura, que comparten historia y que creemos son elementos muy importantes al momento de elegir con qué países firmar acuerdos de libre comercio. Merci beaucoup, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entonces tenemos la palabra de Saiz, el presidente de la Cámara Francesa de Comercio en nuestro país. Un placer estar aquí en la Rambla de Montevideo, en Carrasco. Adelante ustedes en estudios. Bien, Roberto, gracias. Vuelva, no se quede porque debe estar para sentarse ahí. Claro. Unos mates, unos bizcochos ahí. Sí. Abrazo, Roberto. Tito Riolfo. Quiero saludar a Guillermo Penino, es uno de nuestros camarógrafos todas las tardes. La semana pasada debió ser intervenido quirúrgicamente de forma rápida y bueno, ya está entre nosotros nuevamente. Me dice, digo, ¿puedes estar parado tanto rato? Y me dijo, sí, vida normal. Eso que hacen los camarógrafos no es vida normal. Claro. Muy intrépido lo que pasa. Sí, sin ellos no tendríamos el informativo, entre otros tantos. Ya venimos.